Dios te bendiga. Una pregunta. ¿Es bíblica la doctrina de hablar en otras lenguas? Permítame decirle que sí. Fue anunciada en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías y manifestada, obviamente, en el Nuevo Testamento. En Isaías capítulos 28, versículos 11 y 12, el profeta Isaías dijo lo siguiente: porque en lengua de tartamudo y en extrañas lenguas hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, este es el refrigerio, mas no quisieron oír. En este pasaje encontramos cómo en Isaías, repito la cita, Isaías capítulo 28, versículo 11 y 12, encontramos cómo el profeta lo anuncia, profetiza que en lenguas de tartamudo y en extrañas lenguas hablará a este pueblo. Esta profecía del profeta Isaías fue repetida por el apóstol Pablo. En el capítulo 14 de Primera de Corintios, específicamente en el versículo 21 y 22, el apóstol hace alusión a esta profecía en su mensaje o en su carta a los Corintios. Quiero resaltar lo siguiente. El capítulo 14 de Primera de Corintios, Pablo lo dedica para solucionar un problema que se estaba dando al interno de la iglesia de Corintios. Pero lo que en Corintios era un problema, o lo que para los corintios era un problema, hoy en día es la gran necesidad de la iglesia del siglo XXI. La iglesia de Corintios, Pablo le dice en la Primera de Corintios capítulo 1, versículo 5 y versículo 6 y 7, el apóstol dice: porque en todo fuisteis enriquecidos y no tenéis necesidad de que os falte ningún don. Nótese como Pablo en este pasaje resalta el hecho de que en la iglesia de Corintios no hacía falta la manifestación de ningún don. Significa que cuando la iglesia estaba reunida, era una manifestación gloriosa del poder de Dios, lo que se evidenciaba en cada uno de sus servicios. Por eso, es común que aquí en el capítulo 14 Pablo trate de regular, Pablo trate de que la iglesia corrija el problema. ¿Cuál era el problema principal de los corintios? Bueno, cuando estaban todos reunidos, todos se iban en gloria. Comenzaban a hablar todos en otras lenguas, al punto que el apóstol dice: si entra un indocto, si entra un incrédulo, ¿no dirán que están ebrios, que están locos? Entonces, para solucionar ese problema, Pablo traza unas pautas en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Pero no es que prohíbe el hablar en lengua y no es que descarta el hablar en lengua. De hecho, en el capítulo 14 encontramos una maravillosa enseñanza sobre el hablar en lengua. En el versículo 2, el apóstol dice que el que habla en lenguas extrañas habla misterio, porque no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Y aquí quiero resaltar lo siguiente: cuando una persona está hablando en lenguas, puede hablar o lenguas humanas o lenguas angelicales. En el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles encontramos cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Ocurrió un gran estruendo. Multitudes se reunieron. Una enorme multitud se reunió al pie del aposento alto, de modo que miles estaban ahí escuchando. Y dice que les escuchaban a hablar, escuchaban a los apóstoles, a los discípulos que estaban ahí en el aposento alto, los escuchaban a hablar de la grandeza de Dios en su propio idioma. Y define la gran variedad de idiomas que estaban ahí reunidas. Pero, en el capítulo 14, versículo 2, Pablo dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino que habla a Dios, habla misterio. Y quiero resaltar lo siguiente: el don de hablar en lenguas no es, como piensan algunos, que el Espíritu Santo capacita a la persona para que aprenda otros idiomas. No, no es así.
es la manifestación del Espíritu de Dios, es la investidura del poder de lo alto en la vida del creyente. En el capítulo 14 de Primera de Corintios seguimos encontrando otros detalles muy importantes sobre el hablar en lengua. Por ejemplo, en el versículo 4, el apóstol dice que el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y quiero resaltar, en Isaías 28, versículo 12, habla, este es el reposo, este es el refrigerio, mas no quisieron oír, haciendo alusión a lo que Pablo dice aquí en el versículo 4 de Primera de Corintios 14. Cuando alguien recibe la unción y comienza a hablar en otras lenguas, asimismo su vida es edificada, asimismo se edifica. Ese es el refrigerio, ese es el reposo que profetiza el profeta Isaías en el capítulo 28, versículo 12 de su libro. Otro punto importante, y es que en el versículo 18 el apóstol Pablo dice, yo doy gracia de que hablo en lenguas más que todos vosotros. En el versículo 5, el apóstol Pablo también resalta lo siguiente, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Nótese, el énfasis del capítulo 14 es que el profetizar, el predicar, está por encima del hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque el que profetiza edifica a la iglesia. Y aquí en este capítulo Pablo enfatiza sobre aquellos que estaban dirigiendo el culto, dirigiendo las actividades. El ponerse a hablar en lengua, por eso Pablo dice, yo prefiero cuando vaya a ustedes hablarles 5 palabras con el entendimiento que 10,000 palabras en lenguas. Prefiero hablarles 5 palabras con las cuales ustedes puedan ser edificados que pasar la noche entera hablando en lengua. Pero Pablo resalta, primero, el que habla en lengua habla misterio. Segundo, el que habla en lengua habla con Dios. Tercero, el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Y Pablo sigue diciendo, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Hay un punto importante. Pablo termina el capítulo 14 haciendo esta declaración. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Versículo 39 del capítulo 14. Yo quiero decir algo. Yo siempre he dicho que las denominaciones que no creen, que no practican el don de hablar en lengua, siempre lo he comparado con aquella persona que va por primera vez a un buffet y de repente se conforma con llenar su bandeja de lo primero que aparece en la mesa del buffet. Supongamos que fuese arroz blanco, llenan su bandeja de arroz, no se va a morir de hambre, va a comer, pero perdió la oportunidad de degustar su paladar, de deleitar su paladar de una enorme variedad de sabores, de una enorme variedad de platos. Así es aquel que simplemente se conforma con ser cristiano, que simplemente se conforma con ser salvo, pero ignora lo que el apóstol Pablo le dice a los efesios. Pablo, en el capítulo 1 de los Efesios, le dice, yo oro por ustedes y oro para que Dios les revele la superiminente grandeza de su poder. Pablo oraba por los efesios para que ellos no fuesen simples cristianos, sino que pudiesen manifestar el poder de Dios en sus vidas y a través de sus vidas. Así que usted que me está observando en esta hora, recuerde, no se conforme con lo que usted ha recibido. Hay mucho más de parte de Dios para usted. Jesús dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan, a aquellos que lo busquen, a aquellos que le demuestren a Dios, como dijera el salmista, mi alma tiene hambre y sed del Dios vivo, aquellos que tengan hambre y sed de Dios. Así que no se conforme con lo primero que está en la mesa del buffet. Hay una enorme variedad, hay un gran deleite, hay un gran banquete espiritual que le espera. No se conforme con quedarse en la orilla,
bogue mar adentro, que hay mucho más de Dios para usted. Dios le bendiga.